Ahí usted veía pues la fachada del canal Cuadra 10 de la avenida José Gálvez, cercado de Lima. Amigos, empezamos así la edición de hoy, jueves 21 de enero de Cuerpo Médico. Vamos a hablar de una inflamación del oído, que es uno de los más frecuentes y sumamente doloroso. Vamos a hablar de la otitis, cómo se origina, pero sobre todo cómo lo prevenimos. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Así es, y les voy contando que ya incluso nos van llegando las preguntas y ahora que estamos haciendo pues el teletrabajo solemos utilizar mucho más los audífonos. ¿Serán estos también algunos artículos que podría originarnos algún tipo de otitis? Eso lo vamos a responder también el día de hoy, pero tenemos que recordarles que también usted puede participar con sus preguntas. Va a aparecer en la parte inferior de la pantalla y está los teléfonos para que usted directamente converse con nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy, 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono WhatsApp por el cual usted puede mandar también su audio. Y también recuerde que tenemos redes sociales habilitadas. Usted también por ahí puede escribirnos sus preguntas y puede llamarnos pues a lo largo de todas las secuencias de Cuerpo Médico que va en vivo de 2 a 3 de la tarde. Y como siempre, y sé que usted ya lo está esperando, vamos a empezar con nuestro momento COVID, porque Patricia García está listísima de responder todas esas consultas que usted aún tiene duda en relación a esta pandemia que está azotando al mundo entero. Así arrancamos un momento COVID. ¿Cómo están, queridos amigos, amigas que nos están viendo y nos siguen día a día en Cuerpo Médico todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde? Hola Jennifer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y el día de hoy vamos a cumplir la oferta que hicimos el día de ayer, porque nos estuvieron haciendo algunas preguntas acerca de cuáles son esas pruebas diagnósticas. ¿Cómo se puede diagnosticar realmente el COVID? Que es una de las preguntas más frecuentes. Y quiero comenzar con eso. Entonces, lo primero es la forma más frecuente y que muchas veces sucede es que nos damos cuenta que podemos estar infectados por dos razones. Una, porque tenemos en nuestra conciencia que hicimos algo que no debimos haber hecho, por ejemplo, alguna reunión que están prohibidas, o por alguna razón no cumplimos el distanciamiento o estuvimos en algún lugar muy, pero muy cerrado. Y la segunda es el tener los síntomas. Los síntomas más frecuentes son la tos, el malestar, la fiebre. Ahora, si una persona tiene estos síntomas por solamente un día, mi recomendación es que si aparecen, yo me aíslo, pero espero por lo menos al segundo día, no más, para comenzar a pensar en pruebas diagnósticas. Patricia, entonces, en todo caso, si es que yo relajé las medidas de seguridad y soy consciente de ello, y empiezo a sentir algún tipo de malestar, y este malestar empieza, digamos, el día lunes, ¿cuándo es que empezaría ya a guardar esta cuarentena preventiva hasta que vaya una prueba? Inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y por qué les digo inmediatamente? Porque en realidad, si yo me expongo al virus, el virus entra en mi organismo y comienza, puedo haber captado yo muy poquitos, pero comienza a multiplicarse. Y llega un momento, usualmente después de los 2 días de exposición, en que, o sea, ya va creciendo el virus y recién a los 2 días comienza ya uno a poder tener síntomas, pero los síntomas podrían aparecer incluso días después. Incluso antes de tener síntomas, uno ya podría ser contagioso. Antes, a eso le llamamos la fase presintomática. Entonces, si yo sé que he estado en contacto con alguien y
sospecho porque me han dicho que alguien está infectado en esa reunión en la que estuve, inmediatamente me cuarenteno así no tenga síntomas. Y si ya me comenzaron los síntomas, así no tenga la prueba, inmediatamente me cuarenteno. Perfecto. Patricia, antes que continúes con la explicación, vamos con una primera consulta que llega a través de redes sociales. Ahí está el Facebook. Isabel Villacorta pregunta, ¿a los cuántos días de haber estado en contacto con una persona con COVID se empieza a contagiar a otros? Que es una interrogante no muy frecuente. Sí, bueno, se estima que si yo he estado en contacto con alguien con COVID, el mínimo tiempo de incubación son 2 días. Y de allí, eso significa que a los 2 días, probablemente, dependiendo también, porque esto es un promedio de la carga viral, yo podría contagiar a los otros. ¿Y por cuánto tiempo puedo contagiarlos? Por 14 días. Entonces, si ya tenemos esto claro, si yo he tenido contacto con alguien, yo debería, y sospecho, o me dicen que alguien ha estado contagiado, yo me aíslo. Si comienzo a tener síntomas, inmediatamente me aíslo, espero un día para ver si los síntomas desaparecen, si no, comienzo a pensar en qué pruebas debería hacerme. Las pruebas para COVID se dividen en realidad en 3 tipos de pruebas. Lo que llamamos las pruebas serológicas, que significa que se hacen en el suero, que en realidad es la sangre, y que lo que miden es los anticuerpos, miden la respuesta de mi cuerpo en contra del virus. Pero estas pruebas serológicas, que son de 2 tipos, las del dedito, que le llaman la prueba rápida, o sea, la que hincas, y las de la sangre, que te la toman acá, que son parecidas, estas pruebas recién se hacen positivas, usualmente después de la semana, 10 días o más tiempo. Entonces, no van a poder captar a los pacientes que recién tienen síntomas, sino después de tiempo. Me pueden decir, ya tienes una enfermedad hace por lo menos una semana, o me pueden decir, tuviste una enfermedad en el pasado. Patricia, y ahí sería bueno que nos des la explicación en relación a estos resultados de IgG, IgM. Perfecto. Las pruebas serológicas, entonces, miden 2 tipos de anticuerpos. La IgM y el IgG. IgM es el que aparece primero. O sea, algunas personas que todavía están enfermas comienzan a hacer esta IgM. Entonces, alguien que tiene IgM significa que todavía tiene la infección activa. O sea, está atravesando con todo el proceso virulento. Está atravesando o ya está saliendo. El IgG es más bien uno de los anticuerpos que aparece tarde, mucho después. Si yo tengo IgG positivo, significa que tuve la infección. Si tengo los 2 positivos, puedo estar en la fase de recuperación. Y si tengo solamente el IgM positivo, todavía estoy con la enfermedad. El problema, y se los cuento, es que no todas las personas que tienen o han tenido COVID llegan a tener los anticuerpos. Se estima que 20% de las personas que tienen o han tenido COVID van a tener pruebas serológicas negativas. Entonces, serológicas me sirven para después de un tiempo. Ahora, ¿cuáles son las otras? El otro grupo, las otras 2, lo que hacen es detectan la presencia del virus. La prueba que todo el mundo la conoce es lo que le llaman la prueba del hisopado, es la prueba molecular. La prueba molecular es la que es más difícil, un poco más costosa. Felizmente ahora ya se está pudiendo hacer, hay versiones un poco más rápidas. La prueba molecular lo que hace es, primero, el hisopado se puede hacer dentro de la nariz o en la garganta. No es doloroso, para algunas personas es un poquito fastidioso, otras ni lo sienten, a otros les pica. Y lo que detecta esta prueba, después de todo un procesamiento que se hace en el laboratorio, es el virus propiamente y además se pueden hacer algunas mediciones incluso de cantidad de virus. Normalmente no lo hacemos para el diagnóstico, eso se hace para la investigación. Las pruebas moleculares se vuelven positivas en los primeros días de síntomas. Entonces, a las 48 horas ya son positivas y se van a mantener positivas usualmente la primera semana de enfermedad. Cuando la enfermedad ya está más avanzada, uno puede tener una prueba molecular negativa. Entonces, por esa razón es que hay tanta cosa que es complicada. Ahora, la prueba molecular la ofrece el Ministerio de Salud, la ofrece de Salud y hay privados que también la hacen. La prueba que es intermedia es una nueva prueba que se llama la prueba de antígeno. La prueba de antígeno es una prueba que es bastante buena. ¿Por qué? Porque sí busca el virus y lo que trata de detectar es una de las proteínas del virus. La prueba molecular detecta propiamente al virus, ¿ok? Entonces, la ventaja de la prueba antigénica es que es una prueba relativamente económica. Y lo voy a decir porque en el mundo se ha quedado que estas pruebas deberían estar disponibles para todos los países a $5.
Y eso es lo que cuestan. En el país se supone que ya se compraron y deberían comenzar a distribuirse. Las pruebas antigénicas se hacen también con el hisopado de nariz o se hace un hisopado que le llaman, más que de garganta, le llaman nasofaringeo porque lo meten un poquitito más al fondo. En otros países, inclusive a las personas le dan su paquetito y la misma persona se toma la muestra. La prueba se hace ahí al frente del paciente y demora 15 minutos el resultado. Y es prácticamente tan buena con la prueba molecular. Casi todos, se pierden muy poquitos pacientes que pudieran tener prueba molecular positiva, solamente no detecta aquellos que tienen una carga viral muy chiquitita y que probablemente no infectan. O sea que detecta la mayoría. Es rápida, es económica y es una de las pruebas que está recomendando inclusive la Organización Mundial de la Salud, la prueba antigénica. Patricia, esa es la que incluso muchos le suelen llamar la prueba molecular rápida. No, eso es una cosa totalmente diferente. Las pruebas moleculares son pruebas que lo que tratan de hacer es detectan el genoma, o sea, el ácido nucleico, la parte principal, el núcleo del virus, ¿ok? Y lo multiplican, pero tiene un montón de pasos, por eso es que demora. Entonces, ahora se han hecho algunas técnicas directas que te pueden hacer eso más rápido. La prueba antigénica es otra tecnología que más bien lo que detecta es la proteína del virus, es más rápida, pero eso no tiene que ver nada con la prueba molecular. Es una partecita del virus lo que es. Así es. Pero digamos que es similar la obtención de la muestra. Para ambas, para la prueba molecular y la prueba antigénica, lo que se hace es un hisopado. Pero como les digo, la ventaja de la prueba antigénica es que me va a detectar aquellas personas que tienen una cantidad de virus que además ya está en el nivel de contagiar a otros. Y eso se está comenzando a implementar inclusive en algunos de los hospitales aquí en el país y esperamos que en el resto o sea, acá en Lima y en el resto del país, porque puede permitirnos diagnóstico. Lo que sí tiene que usarse en los primeros días de la infección. Por eso les estoy diciendo que primer día de síntomas, observan. Si siguen se aíslan. En el segundo día ya es el momento para hacerse las pruebas. Perfecto. Vamos con otra consulta. Ida nos llama desde Los Olivos. Ida, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí. Cuéntanos. Madrecita, yo estoy preocupada, ¿no? Entre comillas. Yo soy paciente oncológica. Entonces, yo quiero saber si, aparte soy hipertensa y diabética, ya hace muchos años. Quiero saber si puedo vacunarme, porque oigo a todos los doctores que hablan sobre el paciente diabético y presión alta, pero ninguno ha hablado de las tres cosas juntas hasta ahorita, o se me ha escapado, ¿no? Pero no he escuchado este momento, entonces esa es mi preocupación. Perfecto, tu pregunta es muy, pero muy buena. Tú estás en el grupo de los pacientes vulnerables más vulnerables. O sea, definitivamente pacientes que son oncológicos tienen, ya sea por el problema del cáncer o por la medicación, un sistema de defensa más bajito. Entonces, sí, tú necesitas vacunarte y te vas a poder vacunar en uno de los grupos que más tempranamente van a recibir la vacuna. Obviamente, y esto se lo recomendamos a todos los pacientes porque tú debes tener un médico de cabecera, tienes que conversarlo con tu médico de cabecera, pero la vacuna que se está usando es una vacuna segura, incluso porque se necesita vacunar a la gente vulnerable, es segura para las personas de edad, las personas que tienen enfermedades o que tienen este problema como el que tienes tú oncológico. Y lo que te recomiendo por ahora, por favor, síguete quedando en casa. Cuídate porque tu riesgo de infectarte es muy alto y no dejes que nadie se acerque ni te visite y esperemos que ya pronto esté la vacuna y seas de las primeras que se vacune. Buenísimo, hay que cuidarse, no hay que bajar la guardia hasta que lleguen esas vacunas, ha señalado las autoridades a fines de este mes o inicios del próximo mes. Vamos con otra consulta. Jorge nos llama desde el INSE. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, gracias por la consulta. Lo que quería preguntarles a ustedes, yo he sido paciente positivo, COVID, y ya tengo 10 días, después 11 días, que no tengo fiebre, que mi oxigenación está en 99, y quería preguntar si yo puedo tomar una prueba para saber si ya no contagio. Ya, perfecto, esa es una excelente pregunta. En realidad no se recomienda hacer, después de haber pasado por la enfermedad, hacerse pruebas para ver si uno contagia o no. La única recomendación universal
es que esperes 14 días después del último día de síntomas y ya está. Más aún te cuento, acaba de salir un estudio, que es un estudio muy bueno, que demuestra que las personas, muchas personas, después de haberse mejorado, después de varios, inclusive hasta una semana o 2 semanas después de haberse mejorado, pueden seguir teniendo pruebas moleculares positivas, pero eso no significa que contagian, porque cuando han cultivado sus secreciones, los virus que están botando ya están muertos. Entonces, no vale la pena que desperdicies el dinero haciéndote, ni desperdiciemos las pruebas haciéndote pruebas, simplemente cumple tus 14 días de cuarentena después del último síntoma y ya. Pero tengo que hacerte de todas maneras la recomendación. El hecho que hayas tenido la enfermedad no significa que debas bajar la guardia. Tienes que seguirte cuidando. Estamos viendo reinfecciones e incluso ya se están publicando reinfecciones con nuevas variantes que también preocupan. Así que qué bueno que te estés recuperando, no necesitas la prueba, te faltan unos 4 días más y sí, por favor, síguete cuidando. Ahí está, no bajar la guardia es la consigna y lo vamos a seguir repitiendo todos los días porque tiene que quedar claro, todos tenemos que estar en la posición de que podríamos contagiarnos, podríamos ser contagiados nuevamente o podríamos nosotros ser los portadores de este virus y por eso usamos la mascarilla, mantenemos la distancia física, nos lavamos constantemente las manos para no contagiar ni contagiarnos. Vámonos hasta Arequipa, Alfredo nos llama desde esta hermosa ciudad. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Me ha dado un malestar desde ayer y un poco de nosotros lo tomo ayer, pero ya no, casi ya no, y siento un malestar como sueño. Pero nada más eso, yo digo, no es normal porque no estaba así. Yo he tomado un emoliente caliente de Calito, vibraciones también de Calito, pero no sé si sabía qué podía tomar, creo que Panadol, y escuché Alfredo, quiero hacerte un par de preguntitas. ¿Qué edad tienes? 70. 70. ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? ¿Diabetes, hipertensión? No. Nada, solamente... No, yo soy atleta. ¿Te has estado cuidando, quedándote en casa? ¿Has salido? ¿Te has expuesto? No, he salido, siempre es algo normal. Aquí en mi casa hay inquilinos que se bajan. Ya, ¿te has tomado la temperatura? ¿Tienes fiebre? No tengo fiebre, casi no creo. Ya, Alfredo, lo que te voy a recomendar es lo siguiente. Si este es el primer día que tienes un poquito de malestar, obsérvate, si te fastidia un poco te puedes tomar sí un Panadol, pero si mañana continúas con los síntomas, no sé si tienes E-Salud, llama a E-Salud para que vengan y te hagan la prueba. Con 70 años tienes más riesgo de poder tener COVID y además de hacer un problema un poco más serio. Si tienes E-Salud, llama a E-Salud para que te hagan la prueba. Si hay una posta del Ministerio de Salud cerca o un centro de salud, acércate el día de mañana con tu mascarilla, contando acerca de tus malestares para que te hagan la prueba. Y una cosa que va a ser bien importante es que consigas un pulso oxímetro, que es el aparatito para poder medir tu oxigenación. Y tú estés atento también si sientes que te falta un poquito el aire para movilizarte o para levantarte, así sea un poquito, que es diferente a lo anterior. Si eso incluso lo sientes el mismo día de hoy, por favor, acércate al establecimiento. Hay que cuidarse y tú tienes una edad que es una edad de riesgo. Y si esto se maneja temprano, podemos reducir las complicaciones y la mortalidad. ¿Ok, Alfredo? Perdón, esto tengo desde ayer. Y ayer tomé un Panadol en la mañana, ya me ha pasado. Yo puedo tomar otro Panadol ahora, ¿no? Puedes tomar otro Panadol ahora, pero ya sería el momento. Si desde ayer te estás sintiendo así, yo te recomendaría que de todas maneras llames a Salud, hay teleconsultas o o te acerques al establecimiento de salud más cercano para que de una vez te hagan la prueba. Muy bien, vamos con otra consulta, Patricia, ¿qué te parece? Vamos con Marcial, nos llama desde Comas. Marcial, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Marcial? No te escuchamos bien, creo que el teléfono, a ver si vas a un lugar donde está más abierto, de repente estás llamando desde un celular, ¿verdad? No se escucha muy bien. A ver, Marcial. Y de repente Ahí está. Al mes o 2 meses más o menos de iniciado la pandemia el año pasado, me comenzó a dar una intensa comezón en el 90% del cuerpo. ¿Ya? Entonces, al consultar a 2 doctores de unas farmacias, me dijeron que era muy posible que tenga dermatitis psicológica o a causa del estrés,
quizás del pánico que causaba, porque aquí en mi barrio han fallecido varios vecinos, incluso 3 vecinos de la misma casa que está al lado mío, al frente, igual, causó un pánico. Esto, o sea, lo más raro es de que esto lo pasó lo mismo mi esposa y 2 de mis hijos. Entonces, quisiera saber si existe eso, qué manera puedo combatirlo. Hasta el momento lo mantengo, pero en menor grado. Entonces me han dicho que tengo que relajarme bastante, tengo que estar contento, alegre, que eso aumenta la defensa y todo ese tema, doctora. Gracias, Marcial. Gracias por tu consulta. La primera cosa que quiero decirle a todo el mundo es que en realidad en las farmacias nosotros tenemos profesionales que son los farmacéuticos, que no son los que deberían estar dando diagnósticos ni tratamientos. Entonces, para una consulta médica hay que tratar de buscar a un médico. Eso es lo primero. Segundo, hay muchas razones por las cuales uno puede tener picazón en todo el cuerpo, desde alergias. Efectivamente pueden haber algunas reacciones ansiosas que podían dar picazón, pero también si lo tiene bastantes personas de la familia hay que comenzar a pensar si pudiera ser que comieron algo en conjunto o podría ser inclusive lo que llamamos nosotros acarosis, que es la sarna, ¿ok? Que también pasa. Entonces, yo lo que te recomendaría, Marcial, yo no te puedo dar recomendaciones ahorita sin ver siquiera cómo son las lesiones ni cómo ha pasado. Recuerda que nosotros hacemos teleorientación. Sería bueno que trates de tener una teleconsulta. No sé si tienes de salud o Ministerio de Salud, puedes pedir tu teleconsulta para que vean las lesiones y vean qué es lo que sucede. Pero por otro lado, sí te tengo que decir que para todos los peruanos este tema de la pandemia y el encierro sí causa mucha ansiedad y mucha malestar. Y pueden haber diferentes cosas que se presentan. Hay gente que no puede dormir, hay gente que come mucho, hay gente que duerme mucho, hay gente que puede comenzar a tener dolores, etcétera. Y todas son formas que están asociadas a la ansiedad y al problema del encierro. Una recomendación es que trates con la familia de hacer algunas actividades dentro de casa que puedan ayudarte. Juegos, algunos ejercicios, tratar de comer saludable y para saber bien qué es lo que está pasando con ese rash, pide tu consulta, por favor. Conversar entre todos, ¿no? Es muy cierto, los malestares emocionales ya se están empezando a ver desde hace muchísimos meses. Vamos con una última consulta. Freddy nos llama desde Moquegua. Freddy, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Sí, sabe que yo tengo una enfermedad, el hipotiroidismo. Recibo mis medicamentos, ¿no? O sea, tengo medicamentos de por vida. Y entonces mi consulta era si me pueden, o sea, no estoy considerado en el grupo de riesgo, ¿no? Por esto del COVID. Esa era mi consulta. Sí. Perfecto. Doctora. Mira, el hipotiroidismo, y hemos tenido un programa, creo que vamos a tener otro programa en el que vamos a hablar acerca de problemas de la tiroides, para que tengas todo claro. Si tú estás tomando tu medicina y estás controlado, eres como una persona absolutamente normal, no te sientas disminuido y no, el hipotiroidismo bien tratado no es un factor de riesgo. Lo que tienes que hacer es tienes que seguirte cuidando para evitar infectarte. Entonces, por favor, para que lo tengas claro, cualquiera que tiene, igual que el día de ayer que hablamos acerca del asma, el asma en buen tratamiento no aumenta el riesgo del COVID. La misma cosa pasa con el hipotiroidismo. Entonces, yo sé que se están quedando varias preguntas, vamos a seguir contestándolas el día de mañana. Muchas gracias por hacer las consultas y solamente para resumir, si ustedes tienen síntomas que están pensando que son compatibles con el COVID, 24 horas y comenzamos a, ya sea llamar a cualquiera de los diferentes servicios que existen. Hemos hablado de las 3 pruebas diagnósticas. La prueba de anticuerpos o serológica, esas sirven para cuando ya pasó la infección o cuando ya está más avanzada. Las pruebas que se recomiendan son o la molecular o la antigénica. Lo más importante, si alguien en la casa tiene los síntomas, lo primero es tratar de evitar contagiar al resto y avisar al resto de personas con las cuales pudiéramos haber tenido contacto para que sepan que están en riesgo y así podamos parar la transmisión y sepan qué es lo que tienen que hacer tempranamente. Muy bien. Cuidémonos. Siempre, Jennifer, como lo seguimos diciendo, siempre cuidándonos y no se olviden mascarilla, lavado de manos, ventilación, evitar distanciamiento físico y evitar los lugares concurridos. Y si puede,
sígase quedando en casa para evitar contactos. Sobre todo eso, porque recordemos que el virus se traslada con nosotros, con los seres humanos, y la mejor manera de evitar todas las situaciones terribles que estamos viendo en los hospitales en nuestro país y también en muchos en el mundo entero es evitar contagiarse. ¿Cómo evito contagiarme? Quedándome en casa y evitando esos lugares de riesgo que son los lugares concurridos. Así hemos terminado ya nuestro momento COVID. Recuerde que todos los días en Cuerpo Médico, la primera parte del programa, les estamos correspondiendo a responder las consultas que usted tiene en relación al tema de la pandemia. Pero hoy en Cuerpo Médico, como lo hemos dicho desde el inicio del programa, hablamos de la otitis, una inflamación al oído. ¿Cómo se origina? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Y cómo va a ser el tratamiento? Eso lo vamos a hablar ahora con los especialistas, pero antes veamos una nota al respecto. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. El tipo más común de esta afección es la denominada otitis media, que está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. Asimismo, la otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en menores de 3 años, después de las infecciones virales en las vías respiratorias altas. Es importante saber que dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede conducir a la secreción de líquido en la región del oído medio. El líquido puede ser del tipo ceroso, que es un fluido similar al agua, mucoso, que es un fluido viscoso, o purulento, que implica la pus. La causa principal que conlleva el desarrollo de la otitis es la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esta se encuentra entre el oído medio y la parte posterior de la garganta y su función es drenar el líquido que se produce en el oído medio. La infección se ocasiona cuando esta estructura se ve bloqueada y por lo tanto acumula el líquido generando la infección. El bloqueo de la trompa de Eustaquio muchas veces puede originarse por la inflamación de la mucosa debido a problemas infecciosos o de alergia. Igualmente, la obstrucción puede darse por causas mecánicas como la hinchazón de los adenoides que se ubican dentro de las fosas nasales. En la forma aguda de la enfermedad presenta dolor de oído, fiebre, tinnitus e irritabilidad. Con menos frecuencia se puede presentar otorrea, que es la supuración, vértigo y de manera muy poco frecuente parálisis facial. Finalmente, el tratamiento clásico de la otitis media se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. Sin embargo, en los últimos tiempos se tiende a no utilizar estos fármacos porque cada vez son más los estudios que muestran que no hay razón para tratar con antibióticos todas las otitis. Amigos de Cuerpo Médico, de igual manera resaltamos que para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad, los especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia, en el caso de los niños, vacunarlos cuando proceda y sobre todo no abusar de los antibióticos, ya que se puede generar una resistencia a ellos que reduzca o impida su efectividad. Recuerden siempre que la prevención es salud. Gracias. Y es que la otitis podría ser una de las inflamaciones más dolorosas que uno puede padecer. Pero vamos a presentar rápidamente a los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas. Damos la bienvenida al doctor Luis Guillermo Peralta Valderrama. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Alberto Sabogal de E-Salud. Y también damos la bienvenida al doctor Luis Merma Rodríguez. Él es otorrinolaringólogo de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ellos son los especialistas que el día de hoy van a responder todas sus consultas y ahora vamos a hacer una pausa para darles tiempo para que empiecen ya a mandar, o mejor dicho, a llamar para hacer todas las preguntas. Hoy estamos hablando y aprendiendo más sobre la otitis. Ya regresamos. Vamos rápidamente a empezar. Patricia, ¿qué te parece? Estábamos incluso hablando en relación a las afecciones que podrían originar otitis y preguntaba, ¿no?, al inicio del programa incluso si es que el uso de los audífonos constantemente ahora que estamos en teletrabajo también podría originarlo. Pero por eso vamos rápidamente con los especialistas, porque incluso sabemos que ya hay una pregunta que llega a través del WhatsApp y va para el doctor Peralta. Doctor Peralta, María Elizabeth le pregunta: mi hija tuvo otitis y ahora tiene dolores fuertes en el oído. ¿Cómo se puede aliviar el dolor y también si es que se puede curar del todo una otitis? Doctor Peralta, bienvenido a Cuerpo Médico.
Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, realmente la otalgia... Buenas tardes. La otalgia después de las infecciones puede ser frecuente. Lo que sucede es que muchas veces después de las infecciones hay todavía un picor que muchos pacientes o personas tienden a rascarse y produce esos dolores. Con algunas gotas como el lotosambón, que es tan frecuente, podría ayudarle en ese tipo de soluciones. O si es muy leve, un panadol, pero un paracetamol para poder dejar que poquito a poquito se vaya pasando la sensación, ¿no? Generalmente eso dura 5 días promedio. Doctor Peralta, para empezar, ¿cómo es que son los síntomas de la otitis? ¿Cómo podría yo identificar? Y bueno, evidentemente, a mí no me toca diagnosticarme porque eso lo tiene que hacer el otorrinolaringólogo cuando ve al médico. Pero ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas dependen primero de qué parte del oído se ha infectado o se ha inflamado, ¿no? Generalmente lo que hemos estado hablando ahorita es de la otitis media aguda, pero también hay una otitis externa, ¿no? La otitis externa generalmente se caracteriza por un gran dolor, el conducto se cierra y hay una secreción llamada otorrea. Y en una otitis media aguda, el dolor también prima, la sensación de oído tapado y la posibilidad de fiebre, malestar general. Perfecto. Perfecto. Tenemos una llamada que nos viene desde San Juan del Lurigancho. Es Sara. Sarita, ¿estás ahí? Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Bueno, yo sé que están hablando de la otitis, pero de todas maneras, ojalá me puedan responder. Mire, hace como 10 años a mí me dijeron que tenía un colesteatoma de conducto, que es una resequedad excesiva que yo tengo dentro de la parte del oído, y que en lugar de formarse el cerumen normal, se me forma una resequedad como escamas, algo así, y eso se me llena, y cada cierto tiempo tengo que estar haciéndome lavados. En una oportunidad me sacaron ese tapón, pero parece como que se vuelve a llenar constantemente. Quisiera saber, ¿por qué es que sale eso? Perfecto. Es algo sobre... Yo siempre he sido propensa a los sistemas respiratorios, siempre mi problema ha sido así. De repente la secreción. Lo que he estado leyendo así. Perfecto. Sé. Entonces, ¿quieres saber por qué razón se produce esto? Y de repente el doctor te puede dar alguna recomendación adicional. Doctor Luis Merma, ¿qué podemos responderle a nuestra televidente? Buenas tardes a todos los televidentes de TV Perú. Lo que la mastitis requiere es una otitis colestematosa. La otitis colestematosa es considerada entre las otitis medias crónicas. Y generalmente el diagnóstico de esa otitis se hace a través de estudios de imagen, de la tomografía. Y el tratamiento en estos casos es un tratamiento quirúrgico. Ahora... Sí. Vamos a ver si podemos recuperar. Vamos a ver si podemos recuperar. Vamos a ver si podemos recuperar el audio. El doctor nos estaba hablando justamente de este colesteatoma y este problema en el cual... Y es importante un poquito para revisar, ¿no? Recordemos que el oído, tenemos la oreja, la parte de afuera, y tenemos un conducto, que es el tubito, hasta que llega a la parte central. Entonces, hay algunas cosas que afectan el tubito, y a eso le llamamos una otitis externa, y cuando ya va más hacia el fondo, ya hay otros tipos de otitis. Doctor, ¿ya lo recuperamos, creo? Sí, ya la escucho ya perfectamente. A ver. Ahora, con respecto a los síntomas que ha manifestado la paciente, más parece derivado de lo que se conoce como una otitis externa extematosa, que es un trastorno donde por algunas características, generalmente producto de algunas reacciones de tipo atópico, genera este tipo de secreciones, de este tipo de molestias, que es prurito, descamación de la piel. Y eso en general son procesos que requieren limpiezas y curaciones cada cierto tiempo, regularmente, para evitar justamente la formación de ese tipo de descamados de la piel. Perfecto. Entonces, un poquitito, como el sonido no ha estado tan bueno, quiero captar alguna de las cosas que dijo y usted para ver si es que hemos entendido. Entonces, lo que sucede es que esta persona tiene la tendencia a descamar mucho en el conducto y eso hace que finalmente desarrolle estos tapones de cerumen muy secos y muy duros. Y lo que preguntaba la televidente es por qué se produce, y lo que nos dice usted es casi una reacción alérgica, atopia, tiene que ver con alergia y es propia de algunas personas. ¿Es cierto, doctor?
Así es, eso es lo que se conoce como una otitis externa eczematosa. Y eso es un proceso crónico, que hay que hacer limpiezas periódicas del conducto auditivo. ¿Y le recomiendan algún tipo de tratamiento adicionalmente a estas limpiezas frecuentes del conducto auditivo? Lo que se recomienda en estos casos es la no manipulación del conducto auditivo, ¿no? Y evitar, por ejemplo, el uso de hisopos, de manipulaciones en el oído, y cualquier procedimiento de limpieza es preferible que lo haga un especialista para evitar cualquier complicación o cualquier infección en el oído. Perfecto. Entonces, de todas maneras, Sarita, para que quede un poquito claro, algunas personas somos más alérgicas que otras y entre esas alergias podemos tener diferentes reacciones. Entonces, en este caso, la alergia tiene que ver con la orejita, se descama más y lo que te está recomendando el doctor es, lo que hay que hacer es paciencia, te va a tener que lavar seguramente el médico frecuentemente la oreja, pero evita al manipularla, evita los hisopos y evita cualquier tipo de lavado propio. Así a veces pasan estas cosas, hay cosas que son peores, así que un poco de tranquilidad y las cosas van para adelante. Vamos con otra consulta, vamos al oriente del país. Diana nos llama desde Tarapoto. Diana, ¿cuál es tu pregunta? Bienvenida. Buenas tardes, sí, mi pregunta era sobre las causas principales, quizás al ducharse, al entrar el agua, puede causar eso, ¿no? Claro. Quizás una hincada, algo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Doctor, y ahí también, doctor Peralta, sumarle si es que el uso de los audífonos, ahora que estamos en teletrabajo, también podría originar en algún momento otitis, pero nos ha dicho nuestra televidente Diana de que las duchas o de repente en la piscina. Doctor Peralta, vamos a ver si podemos retomar ahí el contacto, porque incluso no hemos dicho que, claro, los niños suelen ser las pacientes que con mayor frecuencia presentan pues esas otitis cuando entran a la piscina o de repente por ahí a la playa, cuando se puede ir a la playa todavía, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes. Doctor Peralta. Sí, buenas, dígame. Sí, hablaba la televidente y preguntaba en relación a las duchas, al uso de los audífonos, ¿cuáles son las causas? Lo que estamos hablando son causas de posibles otitis externas. Ajá. Las otitis externas están producidas por cambios del pH del conducto, o sea, de la acidificación del conducto, generalmente producido por las piscinas, sobre todo, que el cloro que desinfecta hace que los conductos cambien su protección y eso ocasionaría una mayor predisposición a un tipo de infección ya bacteriana o a veces de hongos, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Ahora, los auriculares, sobre todo los de inserción, son los que producen las... Vamos a ver si retomamos ahí el contacto, lamentablemente. No nos está funcionando muy bien la internet y eso, creo que todos estamos viviendo eso. A ver, parece que ya regresó. Doctor Peralta. Lo escuchamos, nos estaba hablando sobre los audífonos. ¿Lo escucha? Sí, correcto, ya. Perfecto. Con los audífonos son producto de la manipulación, llevan gérmenes al conducto y pequeñas relaciones pueden tener unas gotas principalmente. Entonces, lo que nos está diciendo el doctor es que una de las primeras cosas es la manipulación de los audífonos. Nosotros en las manos siempre tenemos un poco de bacterias, por eso estamos tratando del lavado de manos. La manipulación del audífono dentro del canal auditivo, lo que está haciendo es está llevando bacterias, e incluso el uso del audífono durante un tiempo prolongado puede causar ciertas laceraciones en el conducto. Entonces, sí podría asociarse a estas infecciones. Entonces, ya hemos visto entonces, la piscina, ¿sabes qué, Patricia? Convendría limpiar bien, ¿no? Ahora, la ducha no necesariamente, excepto que uno esté, pues, por ejemplo, si se mete a la tina y comienza a meter o de repente la oreja, se está bañando, jabonando y no calcula bien el ángulo y entra el agua. Pero el asunto es cambiar. Suele pasar, yo sé que acá me han levantado la mano. Hay por favor, no lo vayan a tomar mal. Las duchas son buenas, tenemos que bañarnos, etcétera. Eso no va a aumentar el riesgo de una otitis. La otitis externa se va a dar cuando, por alguna razón, se cambian las condiciones normales de nuestro conducto auditivo y además le metemos alguna bacteria o se produce alguna lesión. Vamos con otra consulta rápidamente. Llega desde Ayacucho. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta. Sí, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Merma?
Mire, hace 1 año y medio más o menos me dio una tos así con gripe, que seguí mi tratamiento en casa de 7 días, fue antes del COVID. Pasado eso, me quedé un poco así como mareadito. ¿Ya? Salí a correr en las mañanas y como que sentí el oído derecho. Posterior a eso, en el trabajo, cuando escuchaba el sonido de un equipo cercano, así que yo lo manipulaba, en la noche sentí así como un sonido de un motor encendido, poquito, también en el mismo oído derecho. Cuando me pongo audífono, eso es lo más curioso. Yo no, trato de no poner el teléfono al lado derecho de mi oído. Cuando pongo al lado izquierdo, pongo el teléfono al lado izquierdo, pero al lado derecho suena así como un plástico, o sea, algo que... Como un sonido. Como un sonidito, pero siento en el derecho, cuando yo lo pongo al lado izquierdo. Ajá. Eso sería todo en lo físico. De vez en cuando me sale como un granito ahí en el oído exterior. Eso, y quería saber si es otitis o algún... Gabriel, ¿no ha sido todavía el otorrino para que vea ese malestar luego que presentaste después de esta tos fuerte que nos decías? ¿No ha sido el médico todavía para ese malestar? No, acá en Ayacucho no hay un otorrino, me han dicho, tenía que esperar y trato de cuidarme, si no me expongo, nada, pero solamente tuve esos malestares. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Gabriel, el doctor Merma, pero Gabriel, quédate a ver si es que el doctor Merma puede tener alguna pregunta adicional para entender un poquito más tu caso. Recuerda en todo caso que tienes que ir incluso al médico para que te vea directamente. Doctor Merma, ¿qué le podemos decir a Gabriel? Pues él ha manifestado 2 síntomas, la presencia del tinnitus y la presencia del vértigo. Esos 2 síntomas generalmente, la mayoría de las veces, corresponden a un problema del oído interno. Y para determinar las causas de ese tipo de problemas es necesario hacerle exámenes de audición y determinar cuál es el origen del problema. Ahora, que un problema respiratorio origine ese tipo de problemas sí está dentro de las posibilidades, aunque generalmente se deben a otras causas. Y ahí sí es fundamental la evaluación y la realización de exámenes para determinar exactamente cuál es la causa de los 2 síntomas que él ha manifestado, que es el tinnitus y el vértigo. Doctor Merma, si es que él no acude a asistencia médica pronto, ¿este cuadro podría agravarse? Digamos, el sonido, la desorientación, el vértigo, ¿son síntomas de que se está volviendo crónico esta enfermedad o este malestar? Si lo tiene ya 1 año, definitivamente ya es un cuadro, prolongado, es un cuadro crónico. Ahora, él no ha manifestado síntomas de vértigo incapacitante, ¿no? Entonces, lo más probable que sea un problema que no revista gravedad, pero que sí requiere una evaluación y un tratamiento. Ok, entonces para tranquilizarte, Gabriel, lo que te dice el doctor, sí, efectivamente es posible que haya algo en tu oído interno, pero que va a requerir ser evaluado. En este momento todavía estamos en esta situación de pandemia, dado que ha pasado 1 año, ya esto es crónico, pero apenas la situación se mejore, sí va a valer la pena. Va a ser importante que te hagan una buena evaluación y desafortunadamente ese tipo de evaluaciones puedes comenzar a tratar de hacerla como teleevaluación, pero seguramente vas a necesitar algunos exámenes. Tenemos otra llamada, una llamada que nos viene de La Perla y es Rosita. Rosita, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí, estoy aquí, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Mire, es un problema parecido al que ha llamado el señor. Yo tengo un sonido como, no fuerte, es como si se estuviera escapando el gas. Ya. Pequeño, así, un sonido perenne en el oído derecho. Y ya lo tengo hace 1 mes, pero no tengo dolor, no tengo fastidio, nada, solamente ese ruido que a mí me molesta, que no me para nada. Rosita, ¿qué edad tienes? 70. ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? ¿Tomas alguna medicina? ¿La presión? Bueno, sí tomo losartán porque tengo presión alta, no tan fuerte, pero sí soy hipertensa. Okay. Nada más. Perfecto. Entonces vamos a ver qué te orienta, qué te dice el doctor Peralta con respecto a ese sonidito que tienes como un silbido dentro de tu oídito. Doctor Peralta. Bueno, primero, nosotros lo conocemos como acúfeno o tinnitus, el sonido que experimenta el oído. Ahora, lo importante de lo que ha dicho es que es unilateral, es de un solo lado, porque hay sonidos en ambos lados a la vez y hay sonidos que uno lo siente en la cabeza. Pero
de un solo lado sí hay que investigar, porque eso no es presión alta, eso no es colesterol, eso no es envejecimiento. Eso habría que uno hacer pruebas auditivas para poder ver. Podría ser hasta un trauma acústico, podría ser un pequeño líquido detrás del tímpano, podría ser muchas cosas. Pero lo importante aquí es sonido de un solo lado, no dar soluciones por frecuencia, sino darnos un pequeño tiempo en revisarse bien la función del oído. Perfecto, Rosita. Entonces la recomendación es, dado que tú has identificado ya este problema, valdría la pena que trates de sacar primero tu teleconsulta con el especialista para después ver cuáles son los pasos, porque como te dice el doctor, vale la pena tratar de encontrar la razón de ese zumbido, que pueden ser varias cosas. Pero es importante que te las vean. Muy bien, va quedando corto el programa, nos comprometemos a hacer una segunda edición de la otitis en cuerpo médico, pero vamos a terminar ya con este tema y les vamos a pedir a nuestros especialistas que por favor nos den recomendaciones finales, muy puntuales por favor. Empezamos con el doctor Merma. Bueno, yo la recomendación fundamental en estos casos es que existen dos tipos de otitis, que es la otitis media aguda y la otitis externa, cuyos tratamientos son en realidad totalmente diferentes, ¿no? En un caso se puede utilizar antibióticos por vía oral, en el caso de la otitis media aguda, y en la otitis externa el tratamiento es generalmente tópico, local. Entonces, las evaluaciones ante la presencia de un dolor o fiebre o secreción en el oído, siempre es necesario que lo vea un especialista para determinar cuál de los dos otitis es la que está presentando cada persona. Y en base a eso darle un tratamiento adecuado para evitar complicaciones posteriores en el oído, como puede ser la pérdida de audición o que este problema del oído se haga crónico. En cuyo caso, nosotros siempre les recomendamos que acudan a un especialista, puede ser que nosotros estamos en los hospitales de Solidaridad, en CISOL, para que vengan y tenemos la atención de todos los especialistas que les podemos dar la asesoría y el tratamiento adecuado y oportuno. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Merma. ¿Qué podemos añadir a eso, doctor Peralta? Y también, por favor, que de una vez nos diga si es recomendable el uso de hisopos o cómo podemos hacer la limpieza del oído y de la oreja. Doctor. Bueno, ante todo, cuando el oído molesta, hay que tener mucho cuidado. Muchas veces es ocasionado porque uno tiene una falsa percepción de limpieza con los hisopos o la utilización repetida de unos audífonos o implantables ahora con la teleconsulta, con el trabajo remoto, o la uña o a veces los ganchitos. Eso debería desterrarse. Entonces, si duele, hay que ver a alguien que potencialmente pueda solucionarlo bien, ¿no? Esos cartuchos o soplar el oído es peligroso porque puede en algún momento tener una otitis media y romperse el tímpano y suturar. Un tapón de cerumen no duele, ¿no? Por si acaso, porque a veces vienen para lavados de oído y eso. Bueno, ante todo termino agradeciendo a Salud, a nuestro Hospital Sabogal y sobre todo a la Oficina de Imagen Institucional que me ha dado esta oportunidad. Doctor Peralta, antes que se vaya, ¿cada cuánto es recomendable hacer la limpieza al oído? Sabemos que el hisopo solamente es para la oreja, es decir, para la parte externa. ¿Cómo podríamos limpiar y cada cuánto el oído? El oído normalmente no debería tener ningún tipo de limpieza salvo la toalla en la oreja. Algunas personas en algunas condiciones, por ejemplo con el uso de hisopos o que genéticamente tengan una alteración del cerumen, en esas personas sí el mismo profesional va a medir cada cuánto tiempo va a requerir esos exámenes, pero no es por regla decir que cada 6 meses o un año se tendría que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener una segunda edición de otitis, no se preocupen. Y agradecemos pues al doctor Luis Guillermo Peralta Valderrama, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Sabogal de Salud, y también al doctor Luis Merma Rodríguez, otorrinolaringólogo de CISOL del municipio metropolitano de Lima. Son los especialistas que el día de hoy absolvieron sus consultas. Hacemos una pausa y les cuento que viene Sarita Buzaga, nuestra nutricionista, que el día de hoy va a responder todas sus consultas nutricionales, así que ya puede coger el teléfono y empezar a llamar porque responde hoy todo en temas de nutrición. Ya regresamos.
Y ya estamos listos, amigos, aquí en nuestro momento de nutrición para poder resolver cualquier inquietud que ustedes tengan respecto de su alimentación. El campo es tan abierto y deben haber tantas consultas que aquí estoy, por supuesto, listísima para poder absolverla. Así que no dejen de llamar, pueden escribir también al WhatsApp y acá estoy lista para consultar o dar respuesta, mejor dicho, a sus consultas. Vamos a recibir a Yolanda, que nos está llamando desde Breña. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué es importante la proteína en nuestra alimentación? Excelente pregunta. Y recordemos además que las proteínas las tenemos de dos fuentes, de origen animal y vegetal. Pero son las de origen animal las que son completas, es decir, la que nuestro cuerpo utiliza eficientemente para poder ensamblar una serie de productos que necesita. Por ejemplo, proteínas que están, digamos, formando nuestro tejido muscular, proteínas que sirven, por ejemplo, para formar hormonas en este proceso de la reproducción, por ejemplo, tanto en la mujer como en el hombre, o para poder formar inmunoglobulinas, que son justamente estos anticuerpos que nuestro sistema de defensa necesita. Por eso es tan importante consumir proteínas en nuestra dieta y preferentemente de origen animal, que son las que consideramos completas. Nuestro cuerpo utiliza más eficientemente. ¿Y ustedes, chicas, les gustan las proteínas? Claro que sí, me gusta mucho la proteína animal. Trato también incluso de comerlas en menestritas, ¿no? Que sabemos que también es otro tipo de proteína. Claro que sí, vamos a seguir ampliando mucho más sobre las menestras, pero nos vamos hasta Miraflores, donde tenemos a Jacqueline en la línea. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bien. Cuéntame tu pregunta. Sí, a raíz del teletrabajo y del confinamiento en casa, solicité delivery, almuerzo y cena, solicitando que sean 1.200 calorías al mes, porque mi idea es bajar de peso. ¿Y qué ocurre? Que me envían la alimentación y bueno, me llama la atención que me ponen todos los días bastantes proteínas, snacks proteínas, y la indicación es que no coma nada de fruta. Entonces, obviamente recién voy 2 semanas y estoy a la expectativa de bajar de peso, ¿no? Pero me llama la atención que mi dieta tenga tanta proteína y verdura y 0 fruta. ¿Y cuántas calorías, me repites, te dijeron que tiene tu plan? 1.200 calorías al día con la finalidad de bajar un promedio de 4 kilos al mes. Ok, mi querida televidente, quiero decirte que las especialistas en nutrición o los especialistas en nutrición nos toma años poder aprender no solamente cuántas calorías tiene un alimento, sino las necesidades individuales de cada persona para poder elaborar una dieta personalizada que cubra las necesidades no solamente de nutrientes, que son generales para la mayoría de personas, sino considerar su estado de salud, su edad, su actividad física y una serie de factores que hay que tener en cuenta para hacer una dieta. Me preocupa que te manden 1.200 calorías, con las justas estás cubriendo tus tasas metabólicas, es decir, son 800 las que necesita tu cuerpo para respirar, para que tu corazón bombee, para que puedas hacer una serie de funciones que tu cuerpo las hace y que tú no las percibes, ¿no? Y luego súmale tu movimiento y tantas cosas que necesita tu cuerpo. Cuando uno quiere hacer una dieta, no se limita a que alguien me dé el número de calorías que yo creo que pudiera necesitar, sino que mucho más que eso, que yo cubra mis necesidades nutricionales. Y por supuesto, si te dicen no comas fruta, yo pondría pues un poquito mis antenitas de alarma para decir, bueno, y de entonces, ¿dónde voy a conseguir mis vitaminas, minerales y otras cosas que me da la fruta? Entonces, yo te aconsejaría que tengas un plan nutricional asesorado por una nutricionista y sí, por supuesto, tal vez algún restaurante o alguna empresa que esté asociado con una nutricionista pueda ayudar a elaborar lo que la nutricionista ha prescrito, más no limitarse a un tema de calorías, porque una dieta es muchísimo más que solamente calorías. Y mientras entra la siguiente llamada, yo quisiera acotar algo que es muy importante y recordarles a ustedes, queridos oyentes. Me ha tocado escuchar a tantas personas, incluso en alguna oportunidad en una entrevista me decían, bueno, yo vivo contando las calorías todo el día. Incluso hay planes en el extranjero que se limitan solamente a sumar calorías. Entonces, claro, a mí me encanta el chocolate y cubriré mis calorías con chocolate. Exacto, una barrita para todo el día. Para todo el día y esas cosas. Entonces, tengamos en cuenta que el alimento es lo que va a sostener tu vida, porque tiene nutrientes que tu cuerpo necesita todos los días.
Entonces, si tú no le das a tu cuerpo alimentos cargados de nutrientes y te limitas a las calorías, pues vas a tener problemas de salud. Ahora sí nos vamos a recibir la siguiente llamada. Enero nos está llamando desde, me repiten por favor, desde Jauja. Enero, ¿cómo estás? Qué lindo tu nombre. Mi apellido es Enero, mi nombre es Zenaida. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Zenaida. Zenaida, bienvenida Zenaida, ¿cómo estás? Enero, acá. ¿Sabe qué? Mi problema es que tengo una nietecita de 4 años que está un poco subida, tiene sobrepeso. ¿Ya? Ella come normalmente de todo, pero se inclina a veces por la fruta y el yogur. Y quisiera saber, pues, porque ahorita ya tiene 4 años y medio, pesa 25, 26 kilos más o menos. Como ahora por esta pandemia no la puedo llevar al médico. Sí, mira qué importante tu pregunta, Zenaida. Cuando estamos hablando de sobrepeso o bajo peso, sobre todo en niños, tenemos que ver cómo está su curva a lo largo del tiempo y por eso es tan importante el control de crecimiento y desarrollo que lo hacen justamente muchos pediatras, ¿no? Cuando vemos que esa curva de peso se sube de una manera importante, al primer mes observamos. Y si esto sigue incrementándose o se va manteniendo en el tiempo, empezamos a ver cómo está alimentándose esta niña. Entonces, antes de frente decir está con sobrepeso, hay que mirar cómo ha venido ella en el tiempo. A veces los chicos acumulan un poquito de peso el primer mes y luego empiezan a estirarse y a crecer y es algo que no nos preocupa tanto. Sin embargo, sí es importante pensar que tal vez estando en confinamiento no hay mucho movimiento de esta niña y tal vez eso está ayudándola a ganar un poquito de peso. En la medida que ella coma en horario y únicamente en horario, su apetito se va a controlar fisiológicamente normal. Es decir, va a comer lo que su cuerpo verdaderamente necesita. Pero si empezamos a picotear o a ofrecerle más comida porque creo que no se ha llenado, es ahí donde empiezan los problemas de peso, incluso con los niños. Así que mucho cuidado con eso. Sara, solamente de manera puntual me queda pensando en estos regímenes alimenticios que dan muchas veces o que uno copia de internet, de revistas o de recomendaciones. Ninguno de estos regímenes alimenticios deberían de discriminar o eliminar un grupo alimenticio tan importante como las frutas, ¿verdad? Exactamente. De hecho, buscamos que las dietas y los planes de alimentación tengan todos los grupos de alimentos porque estos justamente tienen o ayudan a completar todo lo que el ser humano necesita. Sí es cierto que existen algunas dietas muy especializadas que están asociadas a condiciones de salud donde podrían eliminar algún nutriente, pero son casos muy contados en realidad. En todo caso, se lo da siempre un médico. Así es, un facultativo y por supuesto siempre en coordinación con la nutricionista que es la que va a dirigir la dieta en todo caso. Por eso recuerde que todos los días terminamos en Cuerpo Médico siempre con la información especializada, con la especialista, la nutricionista que es la encargada de dar todos esos regímenes. Hoy hemos hablado de la otitis. Patricia, ¿tú tienes algo importante? Sí, un mensaje final sobre la otitis. Si queremos reducir el riesgo de estas otitis externas, 2 cosas en esta temporada. 1, no use hisopos dentro de los oídos. 2, reduzca el uso de los audífonos intraauditivos. Eso va a ser bien importante, así que reduzcamos los riesgos para no tener este problema. Y cualquier molestia, ir donde el especialista, que es el otorrinolaringólogo, no ir pues a la farmacia o a la botica para ver qué cosas nos pueden dar. Eso jamás. Les recuerdo que el Cuerpo Médico va en vivo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Mañana hablamos del hígado graso. También va a estar Sarita absolviendo todas sus consultas nutricionales. Y empezamos como siempre con el momento COVID y usted también puede hacer sus preguntas al respecto. Hasta mañana. Cuídese. Chao.